Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. En este video vamos a hablar tanto de forma teórica como de forma práctica acerca de la sentencia try catch. La sentencia try catch nos permite poder recuperarnos de errores o excepciones de tal manera que nuestro programa no finalice inesperadamente. Entonces, antes de mirar la estructura de la sentencia try catch, vamos a entender o tenemos que tener claro qué es una excepción o un error. Básicamente, una excepción o error es algo que ocurre durante la ejecución de nuestro programa, es decir, cuando nuestro programa está ejecutándose, y que hace que este programa termine de forma inesperada. ¿Y qué es lo que hace que ocurra una excepción? Hay muchas situaciones en las cuales podría ocurrir una excepción. Una de ellas, por ejemplo, es una división por cero. Una división por cero nos va a dar siempre un error, entonces probablemente esto haga que nuestro programa termine inesperadamente si nosotros no capturamos esa excepción, no manejamos correctamente esa excepción. Otra situación en la que puede ocurrir una excepción también es cuando en nuestro código accedemos o manejamos archivos y por ejemplo accedemos a alguna ubicación donde el archivo no existe o tal vez la ruta donde se encuentra el archivo no tiene permisos, entonces aquí vamos a tener un error o una excepción y si no la manejamos nuestro programa va a finalizar inesperadamente. Y digamos que esto como experiencia de usuario no es bueno, entonces nosotros tenemos que manejar. Otra situación también en la cual puede ocurrir una excepción es cuando por ejemplo manejamos bases de datos. A veces no tenemos los accesos a base de datos y ocurre una excepción cuando queremos ejecutar una consulta, o a veces las consultas que hacemos a una base de datos no están sintácticamente correctas. Entonces hay varias situaciones en las que puede ocurrir excepciones y hagan que nuestros programas finalicen inesperadamente dándole una mala experiencia al usuario. Entonces la idea de la sentencia try catch es poder manejar estas excepciones y digamos mostrar un mensaje adecuado al usuario para que nuestro programa no se cuelgue o no finalice, como mencionaba, de forma inesperada. Entonces a continuación vamos a ver la estructura, la sintaxis de lo que es la sentencia try catch. Entonces primeramente tenemos la palabra reservada try y tenemos luego un bloque de código que está entre llaves. Aquí nosotros vamos a poner el código que probablemente genere una excepción, por ejemplo, como mencionaba, una división por cero, acceder también a un arreglo que vamos a ver más adelante, el tipo de dato arreglo, acceder a una posición de un arreglo que no exista, o acceder a una base de datos, o acceder a archivos en nuestro computador. Todo este código vamos a ponerlo aquí, ya que ahí es donde vamos a tratar y es probable que se genere una excepción. Como mencionaba recalcando, estos errores o excepciones siempre se dan en tiempo de ejecución, es decir, cuando el usuario está interactuando con nuestro programa. Entonces, en este bloque de código, luego del try, tenemos ahí todo el código que podría generar una excepción. Luego tenemos un bloque llamado catch que antecede con la palabra reservada catch y como argumento tenemos entre paréntesis un type exception, que en este caso es una clase que variará dependiendo el tipo de excepción que vayamos a manejar. Es decir, si nosotros probablemente manejemos una excepción del manejo de archivos, entonces esta clase irá para ese tipo de error. Si nosotros manejamos una excepción de tipo SQL exception, una excepción de manejo de base de datos, entonces la clase también tendrá que ser de ese tipo. Java maneja muchas clases que nos permiten recuperarnos de estos errores. Entonces nosotros en esta clase vamos a ver la clase fundamental, aunque nosotros con la experiencia y a medida que vayamos desarrollando vamos a ir conociendo y buscando la más adecuada. Entonces para finalizar tenemos la palabra reservada finally y un bloque que se encuentra entre llaves. Este bloque siempre se debe ejecutar ya sea que ocurra o no ocurra una excepción. Probablemente nosotros solo utilicemos las sentencias try catch, pero también podremos utilizar la sentencia finally. Entonces nosotros vamos a ver a continuación en un ejemplo práctico en Eclipse cómo usaríamos el manejo de excepciones utilizando try catch. Bien, entonces para este ejemplo vamos a ir a nuestro proyecto sentencias de control.
Vamos a ir al paquete, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Class. Vamos aquí a crear una nueva clase que la vamos a llamar ejecutor y al final le vamos a poner try para diferenciarla del resto. Creamos un método o le decimos que vamos a crear un método main para que pueda ejecutarnos el código que vamos a poner a continuación. Y entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer un ejemplo sencillo y voy a simular la división por 0. Entonces lo que voy a hacer es a declarar una variable que lo voy a llamar resultado. Le voy a decir que le voy a asignar un valor, en este caso voy a dividir 10 para 0, pongo punto y coma, y luego voy a utilizar ese resultado. Pongo aquí un sysout, voy a utilizar ese resultado, voy a poner el resultado es, y aquí voy a poner la variable para imprimirla por consola. Entonces voy a guardar. Como mencionaba, estos errores siempre se dan en tiempos de ejecución. Es por eso que, por ejemplo, aquí nosotros no vemos en el IDE que nos muestra algún error y tampoco vamos a verlos en tiempos de compilación, porque en tiempos de compilación digamos que no se hace la operación, sino que únicamente se valida que la sintaxis esté completa y por eso no vamos a tener ningún error. Pero sí ya en tiempo de ejecución, es decir, cuando el usuario utiliza estas variables para hacer algún cálculo. Entonces voy a guardar, vemos que no tenemos errores, voy a ejecutar y como podemos ver aquí al momento de acceder a esta variable y mostrarla ya me da el error. Entonces aquí me dice que me da el tipo de excepción y por ejemplo en este caso yo podría saber qué clase maneja esa excepción, porque cuando por lo general nos muestra el error nos va a decir de qué clase yo puedo usarla para manejarla en mi tratamiento de excepciones. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer aquí a definir una sentencia try catch para manejar esta excepción y que el mensaje que el programa no finalice inesperadamente, como mencionaba, para darle una mejor experiencia al usuario. Entonces lo que voy a hacer aquí es ubicar una sentencia try catch. La sintaxis es el primer bloque. En el primer bloque nosotros lo que hacemos es poner el código que probablemente lance una excepción. Entonces yo voy a copiar esto de por aquí. Bueno, sería copiar las líneas 7 y 8. De hecho las voy a cortar y las voy a pegar por acá. Y luego lo que voy a hacer es capturar esa excepción. Entonces voy a poner aquí un catch y el bloque del respectivo catch. Entonces antes de poner el bloque, lo que también tengo que hacer es decirle qué clase es la que va a manejar esta excepción. Nosotros podemos hacerlo de forma genérica para no, digamos, utilizar una clase específica, porque hay una clase genérica que también nos permite hacer. Muchas veces no sabemos qué tipo de excepción es, entonces utilizamos siempre una clase genérica. ¿Cuál es esta clase genérica? Es la clase genérica exception. Entonces aquí pongo la E y la X y pongo control barra espaciadora en Windows y puedo utilizar esta clase de aquí, exception. Le digo que voy a utilizar un objeto de esa clase que le voy a llamar EX o cualquier nombre de variable que yo le puedo poner, y aquí es donde yo manejo el error, ¿sí? Yo manejo la excepción. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Le voy a mandar un mensajito al usuario diciéndole que hey, no me hagas una división de este tipo porque voy a dar error. Entonces podemos ponerle un mensaje que diga error, no es posible dividir por 0. Entonces de esta manera nosotros ya tendríamos manejado el tema de que nuestro programa termine inesperadamente por la excepción de división por 0. Sin embargo, nosotros podríamos también utilizar la cláusula finally, que está por acá, el bloque finally, y el bloque finally se ejecuta ya sea que ocurra o no la excepción. Entonces yo por ejemplo podría poner aquí un sysout y decirle que el programa terminó. Por ejemplo, podría darle un mensajito y decirle hey, el programa terminó, fin del programa. Entonces voy a guardar y ahora voy a ejecutar nuevamente. Entonces recordemos que acá arriba debe estar apuntando a la clase a la que estoy en este momento trabajando. Le doy run
y como podemos ver ya no tengo ese mensaje de error, sino que tengo un mensaje personalizado dándole una mejor experiencia al usuario. Entonces, por ejemplo, tengo no es posible dividir por 0 y fin del programa. Yo podría evitarme poner este bloque final y únicamente dejarlo con el try y el catch, que no voy a tener ningún problema. Entonces voy a guardar, ejecuto y digamos que no tengo ningún problema, lo que obviamente no voy a tener el mensaje con la cláusula final, pero eso me funciona tranquilamente. Y bien, como mencionaba, Java proporciona una API completa de clases que nos permiten poder, por así decirlo, recuperarnos o encontrar información asociada al error que hizo que nuestra aplicación terminara inesperadamente. Sin embargo, es difícil poderlas conocer o trabajar con todas las clases del API de Java. Es importante saber que existen, sin embargo, con la experiencia nosotros podemos irlas aprendiendo de una en una de acuerdo al contexto que se nos vaya presentando, por ejemplo, para manejo de base de datos, para manejo de archivos y así poder ir adquiriendo experiencia. Entonces, de momento es importante únicamente conocer que hay muchas clases que nos permiten manejar errores y recuperarnos de ciertas anomalidades o ciertas situaciones que ocurren en nuestra aplicación. Sin embargo, y aquí les pongo en esta presentación, aquí digamos una jerarquía de todas estas clases que nos permiten recuperarnos de algunos errores. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos la clase exception, que como quien dice es la clase padre que permite recuperarse de un error y que de ahí digamos se especializa cada clase de acuerdo al tipo de error que tengamos. Por ejemplo, tenemos las clases IOException. Esta clase nos permite recuperarnos o contiene información cuando accedemos, por así decirlo, a algún archivo o alguna ubicación del archivo y esta no se encuentra. Tenemos la clase SQLException, que nos permite manejar temas de acceso a base de datos. Class NoFoundException, tenemos Runtime Exception y tenemos unas clases incluso más especializadas, por ejemplo Arithmetic Exception, que es la que por ejemplo nosotros podríamos utilizar también para manejar el tema de la división por cero, porque al final es una operación aritmética. Tenemos Null Pointer Exception, que maneja lo que es acceso a objetos que tienen un valor de null, una referencia null. También tenemos Number Format Exception, Index Out of Bound Exception, que básicamente tiene que ver cuando accedemos a arreglos o a posiciones de arreglos que no existen. Y bueno, entonces como mencionaba, es innumerable las clases que nos permiten recuperar los errores y podemos irlas aprendiendo de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces, esto es todo y nos vemos en la siguiente clase.